¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el SINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada al tema de Guanacaste, la cultura guanacasteca hoy y siempre, porque definitivamente es uno de esos aspectos importantes en la esencia costarricense, de la cual muchos nos sentimos orgullosos y que definitivamente tenemos que reforzar y rescatar para las futuras generaciones. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor Víctor Julio Balto Adama, académico de la sede Chorotega de la Universidad Nacional. Bienvenido, don Víctor. Muchísimas gracias, doña Maribel. Gracias a usted por proponernos este tema, en realidad muy interesante, es de esas cosas de nuestras provincias de las que deberíamos hablar más seguido. Claro que sí, un gusto. Muchas gracias. También nos acompaña el señor Rodolfo Núñez, quien también es académico de la sede Chorotega de la Universidad Nacional. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, doña Manuel. Y también nos acompaña don Omar Arrieta, quien es académico de la Escuela de Geografía de la Universidad Nacional, pero además participa del Centro Literario de Liberia, que está desarrollando un importante trabajo de recuperación en la provincia. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, como hablábamos al inicio, en el marco de la conmemoración del 189 aniversario de la anexión de Guanacaste a Costa Rica, es importante replantearnos el aporte que tiene para el país la cultura guanacasteca, porque es parte fundamental de la esencia del costarricense. Ahora, ¿por qué es tan importante la cultura guanacasteca en sus diversas expresiones para el país, tanto como el de muchas otras provincias, por supuesto, pero es que definitivamente Guanacaste ocupa un lugar muy importante en el corazón de él y la costarricense? Don Víctor, cuéntenos al respecto. Bueno, yo pienso que el Guanacaste de hoy ha dado un aporte muy relevante a todo lo que es la cultura nacional. Por ejemplo, desde lo que es la literatura, que aquí don Omar pues más adelante seguramente nos va a tratar de eso, el patrimonio arqueológico, el patrimonio cultural intangible, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la festividad de Nuestra Señorita, la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, eso que se da en Nicoya, la celebración del Santo Cristo de Esquipula en Santa Cruz, son aportes definitivamente sustantivos y distintivos también para la cultura del país en general. Pero hay otros aportes, como por ejemplo las prácticas ancestrales en lo que es la cerámica de Guaitil y San Vicente, así como formas propias del lenguaje, que son muy características, por ejemplo, de la región guanacasteca. Ahora bien, para Costa Rica, por ejemplo, de Guanacaste tenemos no solamente la celebración del 25 de julio, o el árbol de Guanacaste, ¿verdad? Que como uno de los símbolos, o la casona de Santa Rosa como otro símbolo importante de libertad, sino también, por ejemplo, el sabanero. ¿Verdad? El sabanero como símbolo de trabajo duro y honesto, el traje típico, por ejemplo, y gran parte del acervo musical, sobre todo el acervo musical y lo que son los bailes, es para todo, no solamente un aporte de Guanacaste para Guanacaste, digámoslo así, sino para todo el país. Y con esto lo que queremos decir es que definitivamente si Guanacaste no se hubiera anexado a Costa Rica, bueno, más concretamente el partido de Nicoya, sí. Hoy Costa Rica sería distinto. Sería una Costa Rica, podríamos llamar nosotros, menos alegre. Menos ¿verdad? colorido. Menos colorido, exactamente, porque el guanacasteco es una persona muy alegre, ¿verdad? Aporta, y esto digamos, lo hemos visto desde los siglos antepasados con los viajeros por Guanacaste, que ya nos hablaban de una Guanacaste alegre y muy distintiva al resto de la región. Entonces yo pienso que esos son una serie de aportes que se ha dado, que Guanacaste le ha dado al país, pero que hoy en día podemos hablar ya de transformaciones, ¿verdad? Definitivamente la cultura de Guanacaste hoy ha sufrido procesos de transformación que quizás más adelante podamos conversar de ello. Sí, don Rodolfo. Sí, igualmente yo pienso que Víctor ha notado algunos de los aspectos fundamentales del aporte de la cultura guanacasteca a la cultura nacional, esta cultura, lo que podemos llamar la cultura nacional, y que indudablemente, ¿verdad? Las manifestaciones, por ejemplo, en una celebración de un 25 de julio, ¿verdad? En todo Guanacaste, Limón, la zona sur, está muy arraigado, ¿verdad? Principalmente lo que es la música, el baile y otras manifestaciones de este tipo. Sin embargo, también estoy muy de acuerdo con don Víctor en el sentido de que las identidades son entes en constante transformación. Hay que replantearse
usted lo dijo muy bien, una relectura del Guanacaste de hoy. Incluso, don Víctor también ha notado un aspecto que igualmente podemos conversar un poquito más adelante, que es el aspecto del sabanero, porque tenemos una imagen, pienso yo, del sabanero, ¿verdad? De cierta época, ¿verdad? Pero que quizás no corresponda a la imagen del sabanero hoy o a la realidad del sabanero hoy. Entonces, son aspectos que están ahí, pero que habría que volver a replantearnos, a estudiarlos y a comprenderlos en el contexto actual. Don Omar. A mí me parece que una de las cosas fundamentales para entender el aporte tiene que ver con la historia inicial de Guanacaste y fundamentalmente con el desarrollo de una cultura en el Valle del Tempisque, a partir de la hacienda ganadera y la fusión, digamos, de grupos culturales como el africano, los indios y los criollos peninsulares, que permiten ir construyendo una cultura muy fuerte, una identidad muy importante, que dura desde que, digamos, incursionan los conquistadores hasta que, digamos, nos incorporamos al Estado costarricense. Digamos, como un ente particular desde el punto de vista del concepto territorial. Acordate que se trataba de un territorio aparte en ese momento. Ese territorio tenía la posibilidad de ir forjando una cultura, y esa cultura se fue construyendo y se fue consolidando. Y es una cultura muy importante y muy sólida, muy fuerte, que cuando Guanacaste se incorpora a Costa Rica era inevitable la importancia que iba a tener en los dos sentidos. La importancia que iba a tener el aporte, digamos, de Costa Rica hacia el territorio de Guanacaste, y el aporte inevitable de una cultura tan, digamos, una cultura mestiza tan importante que ya tenía 200 o 300 años de existencia como territorio. Y muy fuerte, muy porque fuerte. Caló en todo el territorio nacional, no tanto tal vez como otras culturas, digamos, de las otras provincias, que si bien sí tenemos influencia y pues nos hemos convertido en una rica mezcla de diferentes expresiones culturales, pero es que le llama a uno la atención, ¿verdad?, que la influencia guanacasteca ha sido a lo largo y ancho del territorio nacional sin diferencias de ningún tipo. A mí me parece que ahí lo central es esto, que cuando hablamos de identidad y cuando hablamos de cultura, una de las cosas que es fundamental es entender que identidad, cultura, desarrollo de una propuesta, digamos, del mundo, una visión del mundo, una memoria, un imaginario colectivo, se construye cotidianamente y se construye por elementos territoriales, el espacio-tiempo, ¿verdad?, la historia, el territorio, y el lenguaje, por ejemplo, son elementos centrales que dan cohesión, ¿ves? Entonces ahí había una cohesión desde esa perspectiva. Y tenía muchos años de existir como unidad territorial, unidad espacial, Sí. y digamos, como lugar de encuentros, ¿verdad? Lugar de encuentros, de fusión, como te decía, de los africanos con los indígenas y con los criollos. Esto marca muy fuerte. ¿Dónde más se marca mucho? Pues en el Valle Central del país. Es decir, no estamos diciendo que Guanacaste, no, hay una cultura del Valle Central muy importante, como hay una cultura afrocaribeña, pero la cultura mestiza por excelencia, que nosotros heredamos históricamente, tiene que ver inevitablemente con el aporte que hace Guanacaste desde la visión de Mesoamérica, de la visión mesoamericana de la cultura mestiza. Eso es Que ya de por sí es fuerte. que es muy fuerte, ¿me entiendes? Sí. Que no solo es de Guanacaste, sino que trasciende Guanacaste. Es el Pacífico mesoamericano de Centroamérica y del sur de México. Exacto. Sí, yo quería contar algo con respecto a lo que dice Omar, que es muy interesante, y es el tema de la identidad, que era lo que yo precisamente acotaba. Yo me atrevería a decir aquí, no sé si es tan correcto hablar de una identidad como un todo, ¿verdad? Porque lo hemos conversado, lo hemos estudiado también, de la diversidad de las identidades en el Guanacaste. Es decir, no hay, lo que hay es una serie de identidades
que son constructos sociales históricos, ¿verdad? Y entonces hemos mapeado, por ejemplo, y hemos entendido, así lo entendemos, ¿verdad? Por ejemplo, el nicoyano es muy distinto al santacruceño, el Sí. iberiano es muy distinto al mismo santacruceño, al cañero, ¿verdad? Y el de la Cruz tiene su propia, y entonces tenemos, ¿verdad? Tenemos identidades que son constructos sociales, ¿verdad? Y tenemos también la parte que Omar maneja también muy bien, que son las partes geográficas. Nosotros tenemos altura, tenemos las partes bajas, tenemos las costas, y en esos lugares se desarrollan esos constructos sociales, que no siempre son y esto es muy interesante, no siempre son tan compatibles entre sí, ¿verdad? Es decir, no es que todos, sino eso ha generado incluso rivalidades. Desde 1824, por ejemplo, con el tema de la anexión del partido de Nicoya, pues los liberianos nunca no lo quisieron. Los santacruceños también hubo oposición, mientras que los nicoyanos estaban totalmente interesados en aquello. Entonces, ahí se gestan rivalidades producto de esas identidades también, ¿verdad? Y posteriormente podemos hablar de qué manifestaciones van adquiriendo estas identidades. Pero es un tema interesante porque no es un Guanacaste homogéneo, identitariamente hablando. No, tiene varias partes, pero un orgullo guanacasteco que de alguna forma heredamos todos los demás. Claro, es que ese es el tema. El tema es este, perdón, el tema es este, nada más, muy corto. Es que ciertamente lo que plantea el compañero es cierto. No podemos hablar hay constructos a nivel local, Claro. pero hay un momento, y eso es lo que es importante para mí recuperar, que es que sí hubo un momento en que era un territorio como unidad que fue construyendo y fue forjando esa imagen del Guanacaste, ¿me entiendes? Que fue durante la época en que pertenecimos a la vieja alcaldía de Nicoya, al partido de Nicoya. Entonces, eso es un elemento central muy importante que va definiendo digamos, como vos lo llamas, identidad guanacasteca o orgullo guanacasteco. Orgullo guanacasteco, lo llamo sí, yo. exactamente, orgullo guanacasteco, sin perder la perspectiva que señala el compañero de que efectivamente había contradicciones y podríamos hablar por qué son estas contradicciones a nivel, digamos, político y también a nivel de espacios, de regiones, de territorios. Gracias. Yo también me he preguntado un poco, ahorita que doña Maribel hablaba del orgullo guanacasteco, por ejemplo, cómo el sabanero, que podríamos hablar nosotros de un tipo social prácticamente en extinción, ¿verdad? Que inclusive algunos ya afirman de que ya no existe, pues cómo nuevas generaciones llegan y dicen, yo soy sabanero. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es en sí lo que esa persona está captando de ese viejo o ese sabanero tradicional como para apropiárselo, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca en él o qué es lo que ve en él? Y una de las cosas que hemos llegado, que hemos concluido, es precisamente ese orgullo, el orgullo sabanero. Eso es lo que se está transmitiendo de generación en generación y eso es lo que ha permitido precisamente mantener vivo en el imaginario social al sabanero tradicional, ¿verdad? Aunque ya el sabanero, pues, conocemos nosotros tal a como ellos mismos se coinciden, ya no existe, ¿verdad? Ese es un aspecto que yo considero fundamental. Y lo otro es que, lógicamente, que una cultura se transforma, una cultura es dinámica, ¿verdad? No es una cultura estática y en ese sentido, pues, el Guanacaste y fundamentalmente su ícono como el sabanero ha recibido múltiples influencias. Y esas influencias precisamente ha llevado a que hoy en día mucho de esos que se tenían en los años 40, 30, 50 del sabanero se haya diluido completamente. ¿Cuáles serían esas influencias? Las más importantes tal vez, porque pues es un conjunto de cosas, vivencias, personas, historias. Por supuesto. Sin caer en un determinismo económico, lógicamente que uno es la estructura productiva. Es una de las muchas influencias. La hacienda, como se concebía antes, ya no existe, como la gran hacienda de esas grandes extensiones de 10.000 hectáreas. Por ejemplo, hubo un hacendado, Wilson, por ejemplo, que llegó a tener prácticamente el 13% de las tierras de Guanacaste. O sea, eran enormidades, estamos hablando de 100.000 hectáreas prácticamente. Eso hoy ya no existe. Entonces, ese proceso de cambio de los años 50 para acá ha hecho, pues, que la hacienda y el sitio, que era como la escuela donde se formaba el sabanero, ya no exista,
¿verdad? Entonces, el sabanero de hoy en día ya no tiene esa escuela que tuvo el sabanero tradicional. Por ejemplo, el sitio eran grandes extensiones abiertas donde se perseguía, por ejemplo, el ganado bravío, el ganado cimarrón, y ahí se forjaba una masculinidad muy propia del sabanero, ¿verdad? Entonces, el sabanero por sí es como el macho, el masculino, ¿verdad? El fuerte, y en ese sentido, pues, esto ha venido diluyéndose hoy en día. Otro aspecto que quisiera aportarle, por supuesto, es la tecnología. Entonces, todo lo que son los procesos tecnológicos que se incorporaron luego dentro de la hacienda, de una u otra forma la Sí. fueron modificando, ¿verdad? Sí. Hay otros elementos, pero... no El sé. elemento religioso también es muy importante, usted lo mencionó al inicio. Sí, claro, por supuesto que sí. En el cuanto al elemento religioso, por ejemplo, en las diferentes entrevistas que yo he tenido con los sabaneros, ellos siempre aportan de que como que construyen parte de su cultura a la par, por ejemplo, de la Virgen, por ejemplo, de Guadalupe. Hablábamos del Santo Cristo de Esquipula, ¿verdad? Siempre se le invoca, en ese caso, como, digamos, el santo que te va a ayudar en la producción, de una u otra forma. Pero también hay otros elementos, ¿verdad? Otros elementos más allá del religioso, y que tal vez más adelante tengamos la oportunidad de conversar, y es las lealtades. Cómo se construían, por ejemplo, lealtades entre el sabanero y el patrón, ¿verdad? Estas lealtades, de una u otra forma, se fueron también modificando, ¿verdad? No, y a mí me parece fundamental una cosa ahí que es central, que ha ocurrido después de 1950 para acá. No solo la Revolución Verde y el programa de Alianzas para el Progreso, que transforma tecnológicamente la hacienda y las relaciones sociales de producción se transforman, sino que además hay una cuestión central, fundamental, dos elementos más. El proceso de urbanización. Vea usted que la cultura guanacasteca es una cultura que se monta sobre la hacienda, sobre el espacio rural, sobre el espacio, si querés, también marítimo, sobre el golfo, ¿me entiendes? Pero ¿qué ocurre después de 1950? El proceso de urbanización, y en los 60 y 70 comienza a expandir, digamos, una cultura, una visión del mundo y unas relaciones sociales que comienzan también a permear al Guanacaste, digamos, del siglo anterior, ¿verdad? Los Beatles entran en 1962 a Liberia, entonces ya el rock y el mundo urbano comienza también a permear. Entonces esto también comienza a cambiar patrones de comportamiento y como decía alguien antes, ya yo no quiero que mi hijo sea sabanero, tal vez quiero mejor que sea guitarrista del grupo de rock del momento en Guanacaste. Esas son las múltiples influencias de las que estamos hablando, pero ya vamos a ir a una pausa y ya regresamos con una mirada. Quédese con nosotros. El Sistema de Estudios de Posgrado, la Escuela de Relaciones Internacionales y la Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia anuncian la apertura del curso nivelatorio para estudiantes que no cuentan con un bachillerato universitario en Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales. El periodo de inscripción y empadronamiento inicia el 24 de julio de 2013. Las lecciones del curso nivelatorio del tercer trimestre arrancan el 2 de septiembre del mismo año. Para más información, puede comunicarse al 2562-4173 o al 2562-4165. También puede visitar el sitio www.una.ac.cr/RI o escribir un correo electrónico a mri@una.cl. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de la cultura guanacasteca hoy y siempre. Esta cultura, como hablábamos en el segmento anterior, tiene múltiples influencias. Don Rodolfo, usted quería referirse a este tema también. No, yo un poquito siguiendo la idea de don Víctor, quería referirme a la misma figura del sabanero y a esa transformación, ¿verdad? Que, como dijo don Víctor, sin caer en determinismos de carácter económico o las cuestiones de carácter cultural, ha ido transformándose y perdiendo. Pero hay un aspecto que a mí siempre me ha, o nos ha es la figura del sabanero en sí, pero si el sabanero era
esas lealtades que hablaba don Víctor, ¿verdad? Cómo las configura, ¿verdad? Pero como también llevan a un estado de un trabajo muy duro, habría que decirlo, casi de una explotación muy fuerte, porque se han hecho estudios, por ejemplo, Gina Rivera, sobre la figura del sabanero en sí, ¿verdad? Vista desde dos perspectivas. Desde un punto de vista muy romántico, ¿verdad? Muy idealista, el sabanero que recorre la sabana en las mañanas silbando con su ganado y todo aquello, una figura muy feliz del sabanero. Sin embargo, también pues habría que ver que este sabanero, esas lealtades lo llevaban también a un estado de una situación económica también muy difícil. Era atado a la hacienda, su nicho natural era la hacienda, ¿verdad? Y también era una figura, bueno, porque no decirlo, de una explotación muy fuerte, Por ¿verdad? supuesto, Por parte considerada casi que una parte del hacendado, ¿verdad? Que también entonces, sí, porque sobre la figura del sabanero pues se escriben poemas, canciones, se idealiza la figura del sabanero, pero el ser humano aquel, ¿verdad? Claro. Una cosa es cantarlo y otra cosa es levantarse a tal hora y trabajar tantas horas y eso es una figura... ¿verdad? Y quizás, bueno, podemos, don Víctor que está trabajando esto más adelante, hablar sobre si aquellos trabajos tradicionales muy fuertes, ¿verdad? De mucha fuerza y todo lo demás, sobre qué ha cambiado, ¿verdad? Pero también sigue siendo una figura muy subordinada a los, pues al gran capital, ¿verdad? A las personas que han competido las haciendas en proyectos de carácter hotelero, ¿verdad? Y cómo también esto ha transformado. Me parece que tiene que haber también una gran, no sé, siento como una gran frustración por parte de esos antiguos habaneros, ¿verdad? Que se les quitó ese nicho natural ¿verdad? La actividad puede haber cambiado, pero la forma de relacionarse no tanto. De eso podemos hablar luego. Podemos hablar luego. Don Víctor, usted quería referirse al tema de la cultura del maíz, que es tan importante para Guanacaste. Bueno, sí, nada más quería agregar un detallito de lo que habló Omar, de que quizás algunos de los sabaneros dicen, yo no quisiera que mi hijo fuera sabanero, por supuesto, pero es un trabajo muy, muy fuerte, muy sacrificado, ¿verdad? O era en ese momento. Hoy ha cambiado, por supuesto, con base a todas estas influencias que hemos hablado, pero cuando uno les pregunta a ellos, esta pregunta yo se los he hecho, ¿volverían ustedes a ser sabaneros si retrocedemos allá a 60 o 70 años, porque algunos de ellos son muy viejitos, 87, 90 años? Todos dicen sí. Entonces uno ve que hay una construcción, ¿verdad? Una interiorización de ese mundo laboral, de un patrón, ¿verdad? Un patrón de interacción laboral en ese caso, ¿verdad? En efecto, Una Mirada conversó con Jorge Ríos, quien es sabanero desde los 12 años, y él explicó que este es uno de los oficios más tradicionales en Guanacaste, pero que hay pocas personas que se dedican a esta actividad. Sin embargo, para él es su forma de vivir. Claro. Yo me llamo Jorge Ríos Hernández, soy de Tempate de Santa Cruz. Yo empecé mi labor como sabanero a la edad de 12 años, en el corral, en el monte, el cuidado de los caballos, cómo los amansás, cómo los ves, cómo los tirás. A los 17 ya era encargado de campo. ¿Qué encargado de campo? El que manejaba los sabaneros y velaba por el ganado, por la leche. Ese es el mandador de campo. Una versión de un señor, ya murió por cierto, que no hallaban por qué los sabaneros se habían acabado en Guanacaste. Entonces le dijo un señor Roberto Canal, le dice, mira, ahí está un señor allá en la Victoria, ese hombre es un sabanero auténtico, ese te dice lo que vos querrás. Es que me interesa saber por qué, que no hay. Entonces me llevó al canal. Yo fui y me dice, mire, don Jorge, yo quiero hacerle una pregunta a usted. Sí, señor, claro. Si está a mi alcance, con mucho gusto, ¿va? Y él me dice, mire, ¿por qué los sabaneros de Guanacaste se acabaron? Yo le contesté, me eché a reír, me dice, ¿de qué te reís? Digo, es que facilito. Mira, es que yo le he preguntado más de uno y no me dan coche. Yo así de la boca. ¿Sabe por qué, don? Porque se acabaron las haciendas, se acabó donde uno iba a estudiar, como una universidad del caballo, la REU y todo. Mira qué fácil,
Y he preguntado más de uno, no sabían. Roberto Canales me dijo, ese señor te dice que yo fui un sabanero, lo que le llama auténtico. Que amansaba caballo, corría por el monte, lazaba, toreaba, todo eso. Eso le llamaban antes el sabanero auténtico. Toda una figura este señor don Jorge. Claro. Usted estaba comentando sobre que tal vez esta figura como tal que estaba concebida había desaparecido, pero tal vez no necesariamente la forma en que se interrelacionaban estas personas con los lugares donde trabajaban, porque precisamente hace unos meses se estuvo hablando en los medios sobre condiciones de trabajo muy similares a estas que ustedes mencionaban en las cañeras y otras unidades productivas en la zona norte y en la zona de Guanacaste, donde se reproducen esas condiciones que ustedes estaban mencionando, o sea que la persona es casi que propiedad del dueño de la finca, independientemente de lo que esté dedicada, o en su defecto pues de la empresa turística. Sí, correcto. Bueno, es correcto. Hay algunas situaciones muy semejantes. Por ejemplo, los sabaneros vivían, o la gran mayoría de ellos vivían dentro de la hacienda. Y en algunos casos, por lo menos lo que he preguntado, lo que hemos conversado con ellos, en algunos casos cuando ellos no accedían, estamos hablando de los años 40, 50, cuando ellos no accedían a quedarse en la hacienda, pues eran despedidos. Ahora, luego, por supuesto, más recientemente, ya eso cambia y, digamos, ya muchos de ellos tienen su familia fuera de la hacienda o le daban la salida, como ellos llamaban, cada mes. Eso era una particularidad que tenían los sabaneros, que cada mes podían salir. Ahora, el sabanero ha mutado. Ha habido un proceso de mutación, que yo le llamo de mutación o transformación, donde lo que está buscando ahorita esos sabaneros tradicionales son como espacios o nichos de resistencia. Por ejemplo, en el turismo, como guía de turismo, basado precisamente en actividades globalizadas. El turismo es una actividad muy globalizada, entonces se explota, se comercializa parte de esta cultura y se explota también la imagen del sabanero que está dentro de ese ideario guanacasteco. Entonces, en ese sentido, pues es fácil, por ejemplo, armar paquetes turísticos donde se dice, vaya y recorra la hacienda con uno de nuestros sabaneros auténticos y entonces le sirve de guía. Pero en lo fundamental, su trabajo fundamental, central de sabanero, ya no es el mismo, ya cambió. Ahora es un guía donde el mismo sabanero se convierte en producto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la gente va y conversa con el sabanero, le pregunta, ¿y qué hacía usted? ¿Y cómo se relacionaba con sus compañeros? Es cierto que ustedes eran buenos para retaíla, este tipo de cosas. Entonces ya es por supuesto que un patrón laboral totalmente diferente. Sí, el maíz también es parte fundamental de la cultura guanacasteca y es un elemento base de muchos platillos de la región. Por eso Una Mirada conversó con Magdalena Angulo, quien nos contó todo lo que ella sabe sobre estas delicias de la cocina guanacasteca y cómo piensa ponerlas en un libro. Mi nombre es Magdalena Angulo. Pertenezco a la Asociación para la Cultura y a otras asociaciones de la comunidad. Aprendí a cocinar porque es una tradición familiar. Ahí todas, yo y mis hermanas, todas cocinamos. A veces sin fines de lucro porque nos gusta. Y como le digo, es una tradición familiar. Hemos aprendido ahí, le damos el toque al gusto de nosotros. No es una receta propia porque todo el mundo cocina, ¿verdad? Pero a nosotros lo hacemos porque nos gusta y es una tradición. Hemos aprendido desde muy niñas a cocinar. Arroz de maíz que se ha rescatado, el hallaco, guisos, un platillo muy variado que lleva frijoles, yol, tortilla,
yuca, chicharrón. Ese se sirve de entrada y la gente le gusta. Siempre que yo llevo algo, siempre se termina porque la gente le gusta. Yo tengo 2 varones y una niña. Hay uno que sí le gusta cocinar, hay otro que sí le gusta comer, pero no le gusta cocinar. Y la niña no es de cocina, no le gusta, pero sí ayuda a preparar. Estoy haciendo un libro de recetas, vamos a ver cuándo lo termine y lo editamos. Vamos a buscar patrocinadores, yo y otra compañera. Mantener la cocina tradicional es todo un reto en esta época de globalización, ¿no es así? Claro. Don Víctor, usted ha también estudiado un poco el tema de la cultura del maíz que es tan propia de Guanacaste. Correcto. No soy experto, por supuesto, gastronómico como como la señora que acaban de entrevistar, pero definitivamente el maíz es toda una cultura, en realidad, ¿verdad? Y no solamente para Guanacaste, en realidad que esto es mesoamericano. Sí, exacto. ¿Sí? Pero es mucho más, es más extenso. Pero, ¿qué es lo que ha pasado ahorita? Que claramente hablaba doña Magdalena, es que ha habido en realidad problemas en mantener, digámosle, esa tradición en sí. ¿Por qué? Porque a partir sobre todo de 1980, en Costa Rica se implementan los programas de ajuste estructural que van a tener un gran impacto en el pequeño productor. Y resulta que el productor de maíz es pequeño y son uno de los más golpeados. Y esto va a tener un choque, que podríamos casi que hablar que de un choque cultural, porque mucho del producto es importado. Y en el caso de Guanacaste, le va a impactar enormemente, por ejemplo, en la bebida. Por ejemplo, Guanacaste, muchas de las bebidas guanacastecas son a base de maíz, muchos de los platillos guanacastecos son a base de maíz, inclusive hasta un arroz de maíz se habla, ¿verdad? Parece algo como contradictorio, pero resulta que eso es parte precisamente de esa cultura. ¿Qué es lo que veo yo que hoy? Bueno, que quedan espacios que podríamos llamar espacios de resistencia, ¿verdad? Por ejemplo, lo rescato en el sentido que venga de abajo hacia arriba, no tanto pensando en políticas públicas así verticales, sino más bien que nazcan de las propias personas interesadas, como doña Magdalena, por ejemplo, y el festival, por ejemplo, hay Festival de la Tortilla, que el Festival de la Tortilla yo lo veo como un espacio de resistencia. Existen otros, por ejemplo, el bolleo, que también hay algunas festividades que son como espacios de resistencia. Entonces yo lo veo del lado más bien positivo y en ese sentido pues rescato que no quiero entrarle precisamente como a la receta en sí, sino, sí, sino más bien que... El gusto por... y el maíz, como es toda una cultura, también hay relaciones sociales, ¿verdad? Que se dan ahí. Esto lo hablo en el sentido, por ejemplo, mi papá. Mi papá es un productor de este cereal, del maíz, y yo trabajé con él. Entonces, cuando vienen estos programas, sucede un choque muy grande en él. De un pronto a otro le dice, usted ya no debe sembrar maíz, sino que ahora vaya a siembre melón, donde no tenía ninguna expertise, ¿verdad? Entonces, eso también es parte de la cultura y es parte de los impactos que estamos viendo. El proceso de globalización, que no hemos hablado mucho acá, es precisamente uno de los elementos que hoy en día está impactando más fuertemente en la cultura. A mí me parece que es muy importante en esto, viendo la exposición de la señora, hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Aparte, digamos, de que la gastronomía es una cosa muy importante en las identidades de los pueblos, el paladar que se desarrolla en el Guanacaste es muy diferente en términos del gusto por la comida al resto del valle, y te lo puedo mostrar muy fácilmente. ¿Cuánta gente come aquí cuajadas ahumadas, o queso ahumada, o queso de natilla con elote? O te puedo decir un montón de cosas que se hacen en Guanacaste como producto de una sociedad justamente vinculada a la cultura del maíz, que es una cultura ancestral,
Es la cultura chorotega la que está allí presente. Claro. Y luego, lo que me llamaba la atención de ella, y es muy interesante a propósito de lo que decían los compañeros, es que ella decía, es que cada uno tiene su receta, cada uno tiene su forma de hacer la comida, dice la señora. Eso es muy interesante porque eso es parte también de esto que vos planteabas de las identidades locales. A mí me decían mis abuelas que a ellas les gustaba ir a ver las danzas típicas de Guanacaste a distintos lugares porque en cada lugar las bailaban y las hacían distintas. Distinta cómo se baila el punto guanacasteco en Filadelfia que como se baila en Santa Cruz, que como se baila en Nicoya o como se baila en Liberia. Y las mujeres que estaban trabajando en esto y recuperando esto, lo sabían claramente, ¿me entiendes? No solo tiene que ver con el vestido, pero también con la forma de marcar el paso, etcétera. Eso te dice, eso de lo que te habla es de esta unidad cultural, pero que también tiene una expresión muy local, muy propia, digamos, de estas economías de hacienda muy, voy a decir una palabra muy, muy fea, pero de estas economías de hacienda muy serviles, en donde había unas relaciones más de servilismo y una relación y una economía muy cerrada, que entonces provocaba o permitía que se desarrollaran micromundos, microespacios culturales. Y aunque estuviéramos hablando de un mismo baile, estábamos hablando de prácticas distintas. Y como dice ella, aunque estuviéramos hablando de comidas iguales, te das cuenta de que las recetas de cada mujer eran distintas. Eso es muy interesante. Eso se rompe, digamos, con la globalización. Sí, y esta hermosa tradición guanacasteca que está en los bailes típicos, en los trajes típicos, es una de las que más se ha esparcido por el país, que más hemos ¿verdad? Interiorizado. Yo creo que no hay costarricense que no tenga una fotografía vestido con un traje típico. Sí. Y incluso ha sido tomado como parte fundamental para muchas personas, como lo vamos a ver en adelante en este video, donde un grupo de AGECO nos comenta cómo esta práctica, estos bailes, estas danzas son fundamentales para mantenerse ellos activos y en buena forma. Vengo porque la realidad de que es un grupo súper importantísimo, porque ya que uno por su edad y por sus problemas de la vida, a veces uno pierde mucho su espíritu, le da tristeza. Yo quedé viuda y eso me afectó mucho, y al estar aquí he revivido mucho mi vida. He encontrado amigas, un profesor excelente. Aquí nos aconsejamos, nos alegramos, cosa que nunca lo hicimos tal vez desde que estábamos en la escuela. Ahora a la edad mayor somos personas de que nos sentimos muy contentas de saber que estamos desarrollando algo que no habíamos tenido la gran oportunidad como la hemos tenido en la institución de AGECO. Y encontramos aquí en este lugar pues una oportunidad muy bonita pues, para distraernos, para recrearnos, divertirnos. Porque me llama la atención, los bailes siempre me han gustado. Yo fui maestra muchísimos años y siempre a mis alumnos para el 15 de septiembre, para el 25 de julio, traté de enseñarles los bailes a mi manera, ¿verdad? Entonces quise venir aquí pues para pulirme un poquito más. En definitiva, una tradición guanacasteca que es espíritu costarricense hoy por hoy. Sí, yo quería referirme al maíz, ¿verdad? Pero también a lo que estamos viendo en este video. Es que en Guanacaste tenemos una zona azul, ¿verdad? Que las zonas azules son muy pocas, ¿verdad? Es donde la gente vive más de 100 años, pero con una calidad de vida excelente. Entonces, la cuestión culinaria se mezcla, por ejemplo, con este tipo de manifestaciones. Es decir, tenemos gente longeva, pero hay gente que está activa. Es decir, gente que se levanta a las 4 de la mañana se levantan. Es una gente muy alegre, con una convivencia familiar muy unida, ¿verdad? Muy sólida también, con muchos amigos, ¿verdad? Eso unido a la parte culinaria, ¿verdad? Muy sana, ¿verdad? Comida muy sana, y ha permitido que entonces existe esa zona azul, que eso no hay que olvidarlo. Tenemos una zona azul, eso en contraposición también a los ingresos de los fast foods, de las comidas rápidas y todo, que son tan dañinas, ¿verdad? Pero es interesante tenerlo en cuenta de que este tipo de manifestaciones, lo culinario, ¿verdad? Lo artístico, esa gente bailando, es algo profundo, ¿verdad? Y es un estilo de vida
que es un estilo de vida muy sano, ¿verdad? Y se mezcla todo lo culinario con lo mental, con lo artístico y todo aquello, y permite pues una calidad de vida interesante, ¿verdad? Y lo tenemos en Guanacaste, ¿verdad? Sí, y donde esas personas que han sido referente para denominar la zona azul son vistas de una manera muy distinta a como se ven aquí en el Valle Central o en otras zonas de Costa Rica, donde son personas adultas mayores que son vistas con respeto, que son vistas como referente para aprender, para rescatar, para seguir siendo nosotros a pesar de las influencias que podamos tener desde el exterior. Pero ahorita vamos a ir a una pausa, ya regresamos con este tema. Quédese con una mirada que ya volvemos. El Sistema de Estudios de Posgrado, la Escuela de Relaciones Internacionales y la Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia anuncian la apertura del curso nivelatorio para estudiantes que no cuentan con un bachillerato universitario en Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales. El periodo de inscripción y empadronamiento inicia el 24 de julio de 2013. Las lecciones del curso nivelatorio del tercer trimestre arrancan el 2 de septiembre del mismo año. Para más información, puede comunicarse al 2562-4173 o al 2562-4165. También puede visitar el sitio www.una.ac.cr/RI o escribir un correo electrónico a mri@una.cl. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. hoy con el tema de cultura guanacasteca hoy y siempre. Y definitivamente al hablar de la cultura guanacasteca tenemos que hablar de la artesanía en barro de Guaitil. Para eso vamos a ver una entrevista que realizó Una Mirada a la familia de Gabriel Chavarría, que subsiste a partir de este oficio. Él fue el primer hombre de la zona en dedicarse al barro. Bueno, yo esto lo aprendí hace muchos años. Yo trabajaba en el Fornal, pero tuve un accidente y entonces yo aprendí hace como 40 años la cerámica. Entonces yo fui aprendiendo, aprendiendo a hacer cosas distintas, porque solo la doña mía y otras mujeres más estaban haciendo comales y ollas. Entonces yo me dediqué a hacer otras cosas inventadas. Yo iba al monte, a cacería o lo que fuera. Yo iba con matorrales en el monte así, pongamos, muchas hojas, y con la luna, con los rayos de la luna. Entonces yo veía cosales ahí, de ahí sacaba yo trabajo de la sombra que veía yo ahí, en esa rebuscada. Tal vez hojas, que me puse a trabajar las hojas en pintura, porque me gustaba algo del monte, de esas hojas. Ya hay días salen animalitos, como que estaban comiendo. ¿Ves? Ese es mi trabajo, mi idea. Y las señoras que me enseñaron, una se llamaba Vitalina Villafuerte, y la otra se llamaba Javiela Villarreal. Esas son las que se interesaron para que yo aprendiera. Me encantó, desde que yo veía las piezas bonitas, las veía yo voy a aprender. Y esas señoras se interesaron para que yo aprendiera. Ellas me decían, póngase. Y ellas me enseñaron a hacer piezas grandes, así. Esa señora Vitalina. Pero no hacemos piezas grandes, porque casi no se vende mucho. Y a eso me voy dedicando a todo. Después decían que yo era un playo porque trabajaba cosas de las mujeres. Me fregan los que vacilaban conmigo aquí. Entonces ahí fui surgiendo un poquito, no dinerales, pero ya con plata. Ya salía con plata. ¡Hey, playo! Porque trabajas las cosas de las mujeres. Me decían así, vacilando. Entonces yo venía y me les sacaba, pero con plata. De ahí ya compré mi bicicleta de primeras veces. Ya aquí nadie veía bicicletas, aquí la gente que pobre. Después compré una moto. Ya me vieron, entonces se dedicaron ellos también. Los que me trataban mal, así vacilando, se dedicaron al barro. Los hijos míos aprendieron de nosotros. Ellos aprendieron, pero claro, ellos en otra forma, distintos ya. Pero de la idea de nosotros, ellos aprendieron.
otra importante tradición que rescatar, don Víctor. Así es. La cerámica, o esta práctica alfarera, podemos llamarle así, de Guaitil, lo interesante es que, tal como lo decía don Gabriel, ha incorporado al hombre. Tradicionalmente era solo una actividad que se asociaba a lo femenino, a la mujer. Pero, como lo dice don Gabriel, ya ahora más bien es un ámbito familiar. Es una práctica donde participa toda la familia y se va casi que de generación en generación, se va enseñándole a sus hijos, el abuelo le enseña a su nieto y se ha mantenido. Han tenido sus dificultades porque les ha disminuido, por ejemplo, la afluencia del turismo, que antes era muy fuerte, pero han tenido ahora sus dificultades. Y lo otro es que hay mucho local, llamémosle así, en una zona muy pequeña, ¿verdad? Entonces hay mucha competencia entre ellos mismos, hay familias que se dedican, hay cooperativas. Por un lado es bueno porque se mantiene, ¿verdad? Y se reproduce una cultura muy ligada a la cerámica, pero por otro lado deberíamos de buscar algunas soluciones para un trabajo más en conjunto, ¿verdad? Y que los beneficios se vean repartidos entre todos. Sí, yo veo que Guaitil es el típico caso de una comunidad que se reinventa a sí misma, ¿verdad? También en el sentido de que la artesanía en Guaitil no ha sido una constante, digamos, decir, la cuestión de la artesanía sí, pero la comercialización de esta artesanía, integrando al hombre en esta unidad de producción familiar, no era lo común. Y tiene que ver también, se me asemeja un poquito también a la figura del sabanero, es decir, el sabanero se tuvo que acomodar a las cuestiones de globalización, del crecimiento económico de la región, ¿verdad? Y tuvo que asumir nuevos roles el artesano. Es decir, esta artesanía primariamente no era tan comercializada, ¿verdad? Era una cuestión más para el uso de carácter familiar, pero que digamos, la presión también de carácter económico y todo, hace que se convierta en un negocio, y en un negocio familiar que bueno, está tratando de mantener toda una comunidad, con dificultades enormes, hay que decirlo, ¿verdad? Con una materia prima, ¿verdad? de estas, pero es una comunidad que pienso yo que se reinventa a sí misma, ¿verdad? Es decir, y obligada por ciertas circunstancias, aprovechando desde luego toda una herencia que poseen, ¿verdad? Como conocimiento de la artesanía, pero interesante también, ¿verdad? Dentro de los artesanos, de sus sujetos, y como el mismo sabanero, ¿verdad? Que ya hablamos que se reinventa de alguna forma. No, a mí me parece interesantísimo el tema y el reportaje enseña muchísimo, en el sentido, por ejemplo, de que, primero, de todas formas, acordate que la artesanía forma parte del mundo ancestral también, ¿verdad? Sí. Entonces hay una recreación reinventada, moderna, de ese mundo, ¿me entiendes? Y eso yo creo que es fundamental. La otra cosa que me parece importantísima, que tiene que ver con la identidad y con las características que adquiere finalmente y la presencia de esa cultura, es el tema de que hay una geografía cultural importantísima, ¿me entiendes? O sea, no es posible desarrollar actividades de cerámica si no tenemos la materia prima allí. Y el señor decía una cosa muy interesante, decía, yo cuando hago los dibujos veo la naturaleza, veo las hojas, veo los animales. Es decir, es el mundo recreado, el mundo Chorotega, ¿me entiendes? El mundo del jaguar en otra perspectiva, en la modernidad, ¿me entiendes? Que le sirve a la comunidad ahora en una situación de vida cotidiana difícil para poder sobrevivir. Se reinventa, ¿me entiendes? Esa es la cultura emergente, la cultura alternativa o la cultura marginal que sobrevive y trata de sobrevivir sobre la base de su memoria, de sus ritos, de su artesanía, de su mundo y de los recursos que ahí tiene. ¿Cuáles? Las hojas del bosque, que dice él, y la arcilla, ¿no? Que efectivamente en este momento en algunos lugares hay problemas porque ya el tema de la arcilla, que en la época chorotega era un bien común, ahora está en haciendas o en fincas privadas
y entonces ellos tienen dificultades para poder tener acceso a la materia prima. Es bien interesante eso en términos de retos. Claro, hacia por futuro. supuesto. Antes de entrar en los retos, don Omar, usted forma parte del Centro Literario de Liberia y definitivamente el espíritu literario de Guanacaste pues también es muy importante en este tema que estamos hablando. Sí, bueno, hay una gran, digamos, la cultura la cultura que se ha ido forjando, que es una cultura, un crisol de culturas locales, tiene una base fundamental en la gastronomía, tiene una base fundamental en la danza, pero también tiene una base fundamental en la historia oral y en el ritual oral, en la retahíla, en la canción, ¿verdad? Y eso está asociado luego a la poesía y a la literatura. Y entonces en ese sentido, ya desde el siglo de mediados tal vez del siglo XIX, ya comenzamos a encontrar gente que comienza un poco a ocuparse del tema literario en Guanacaste y sigue creciendo hasta hoy. El tema de una literatura también muy regional que refleja muchísimo ese paisaje, ese romanticismo, ese coqueteo, esa cultura de lo cotidiano en Guanacaste. Y eso está muy reflejado y sigue presente. Pero es una literatura, digamos, que está fuera, digamos, de los centros de cultura de élite en Costa Rica. Entonces hay más dificultades para que se pueda conocer, pero sí hay un trabajo permanente hasta el día de hoy, por ejemplo, con el Centro Literario que se fundó en el año 73 y es uno de los centros literarios, solo el de Jorge de Bravo, el grupo tenía un centro tan viejo en Costa Rica, digamos, es fundamental en términos de que la gente se reúne, ahora nos reunimos con los niños. El Centro Literario de Guanacaste tiene poetas desde carajillos de 4 años hasta señores de 90 años. Entonces tenemos una cultura de encuentros ahí muy interesante. Antes de terminar el programa, no podemos dejar de hablar de los retos para poder mantener esto y para que lo sigamos disfrutando. Se puede reinventar, o como dicen ustedes, pero que se mantenga. ¿Cuáles consideran ustedes en breve que son los retos fundamentales en materia de que esta cultura guanacasteca sea para hoy y para siempre? Bueno, yo pienso que fundamentalmente hay que tener claro que la cultura y la identidad y las costumbres cambian, se transforman. Lo importante es poder leer el cambio, y en el cambio poder ser capaz el Estado o los gobiernos locales o las organizaciones de base de poder expresar su cultura siempre, no solo, digamos, los elementos tradicionales, sino los nuevos. Hablábamos de procesos de urbanización y de globalización, de culturas de resistencia. Usted ve hoy en Guanacaste que lo que hay es lucha por los recursos naturales, lucha por un turismo con participación popular. Todo esto es parte de la cultura, una necesidad de vincular y no perder esa perspectiva. Y, viste, el caso de, por ejemplo, una cosa muy concreta de lo de Guaitil. Significa un gran reto poder tener materia prima para mantener espacios para la gente y para las familias a nivel. Don Rodolfo y don Víctor, en 30 segundos cada uno, porque se nos acaba el tiempo, desgraciadamente. Sí, yo pienso que la cultura, todas estas manifestaciones culturales van a pervivir, ¿verdad? Están ahí, ¿verdad? Y se está trabajando con los niños, se está trabajando con los jóvenes, hay grupos literarios, hay grupos artísticos, hay grupos musicales que incluso tienen una connotación a nivel nacional e internacional. Yo pienso que el gran reto aquí, ¿verdad? De todo eso es no solamente desde el punto de vista cultural, sino desde el punto de vista social. ¿Cómo creamos un Guanacaste más justo, más equitativo, más equilibrado económicamente, ¿verdad? Todo dentro del proceso globalizador, ¿verdad? De la globalización, de los grandes proyectos hoteleros, de todo lo que se da, pero eso está muy polarizado, ¿verdad? Tenemos un Guanacaste hoy en día que está polarizado y bueno, tenemos un gran potencial cultural, ¿verdad? ¿Cómo nos integramos a esos procesos económicos? Ahí está, pienso, el gran reto. Don Víctor. Sí, yo aportaría 3 elementos. Primero, pensaría que se debe congeniar, por ejemplo, la cultura con la búsqueda de oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida, aunándome a esto que hablaba Rodolfo. Un segundo sería reforzar proyectos colectivos, por ejemplo, el ecomuseo,
fortalecerlo. El Museo del Sabanero. Sí. Y un tercer elemento sería evitar la folclorización de la cultura. A mí me parece que el folclore es un elemento muy importante, pero la cultura guanacasteca o las culturas que hay en Guanacaste no se remite solamente al folclore, ¿verdad? El peligro con esto es que podamos excluir, Claro. digamos, que caigamos en procesos de exclusión del otro. Sí, ¿verdad? bueno, definitivamente estamos trabajando en eso y por eso están ustedes aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes por estar una vez más aquí en Una Mirada. Lo esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.